Sí, maestra. Perfecto, entonces... Profesora, sí. por favor, ¿podría compartirnos su presentación? Ok, sí. Ya tengo sus correos, entonces les mando la bibliografía pendiente que les decía por si quieren revisar algo y ahí mismo les mando la presentación, ¿sale? Gracias. Muy bien, adelante, Noemí. Noemí, ¿habías levantado la mano? No, profesora, perdón. Ah, ok, no te preocupes. Bueno, vamos a darle para no salir tan tarde. De todas formas, cualquier cosa me escriben o me levantan la manita y yo estoy al pendiente. Entonces vamos con esta segunda parte que vamos a hablar de esta cuestión de las enfermedades transmisibles, las enfermedades reemergentes, las crónicas degenerativas y un aspecto muy básico de cómo se ven desde la medicina y de cuáles son algunos aspectos antropológicos que podemos ir discutiendo al respecto de estas. Y esto va a ser importante porque vamos a hablar un poquito de cómo es esta cuestión de los diferentes modelos en que se atiende desde la medicina a estos. Y los modelos que vamos a abordar son algunos que han intentado incorporar dimensiones sociales y culturales en la atención a la salud. Entonces, vamos de nuevo. Bueno, para poder entender esta cuestión de cómo surgen las enfermedades y los modelos, tenemos que tener en cuenta que existe una clasificación de enfermedades. Ustedes pueden buscarla, es la Clasificación Internacional de las Enfermedades o el CIE. Este CIE es el compendio de todo lo que sabe la medicina sobre las enfermedades a partir de la propia medicina. Lo buscan así, CIE, pueden poner el número 10, que me parece que es el que está abierto. Actualmente vamos, creo que en el número 11, y van a entrar y van a ver la lógica de la medicina, porque vienen códigos con enfermedades, donde se describe la enfermedad, se describe cómo se desarrolla el diagnóstico, y bueno, hay algunas curiosidades que a lo mejor les interesa. Entonces, en una primera clasificación de las enfermedades en la lógica del modelo biomédico, vamos a tener aquellas que son consideradas como infectocontagiosas, aquellas que van a ser consideradas como crónico-degenerativas. Las infectocontagiosas tienen como origen y causa un organismo externo, puede ser un virus o puede ser una bacteria, y que son enfermedades agudas que se pueden atender. Adelante. ¿Alguien? Creo que no sé, bueno, no veo su presentación, o creo que no la está compartiendo. ¿Se dejaría de compartir? A ver, déjenme ver. Creo que en la gráfica anterior de lo que estábamos viendo, lo que terminamos de ver. Ok, ahí se ve lo de la clínica y ahí se ve esto de transición demográfica. Sí, ajá. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces les decía, las infectocontagiosas tienen que ver con un origen causal. Se suele llamar como un modelo de agente, huésped y medio. Es un modelo ecológico que nos dice que hay agentes que enferman a diferentes tipos de huésped y la manera en que se contagian tiene que ver con este medio. Los agentes, les decía, suele ser virus, bacterias sobre todo, ¿de acuerdo? O cualquier otro microorganismo. Por el otro lado tenemos las enfermedades crónico-degenerativas, que son más complejas que esta idea de un agente, un huésped y un medio, sino que ahí ya vamos a tener una serie de condiciones biológicas, pero también sociales, que favorecen el desarrollo de enfermedades de largo plazo y que no son curables, que son crónicas por ese largo plazo, pero además porque pueden ir incrementándose y que van formando una degeneración o una decaída del cuerpo. ¿Sale? Y vamos, lo importante de entender esto es porque nos va a estar llevando a dos lógicas de la medicina y de la manera de atenderse. Esto que les puse aquí es para ir entendiendo un poquito cómo va este surgimiento. Seguramente todos han oído hablar de la transición demográfica y de la transición epidemiológica, entonces solo es un marco recordatorio. Cuando hablamos de transición demográfica, estamos hablando de cómo se comporta la población a lo largo del tiempo. Entonces, hace muchos años veíamos que habían fenómenos de una
alta tasa de mortalidad, es decir, mucha gente moría, y al mismo tiempo había una alta tasa de natalidad, mucha gente nacía. Entonces, es este escenario en el que la población humana tuvo de muchos nacimientos, pero también mucha muerte por enfermedad, por accidente, ¿sale? Esto se va a llamar transición porque a partir de una serie de cambios en las condiciones de salud, en las condiciones higiénicas y también en las condiciones sociales, esta tasa de mortalidad va a ir bajando. Es decir, menos gente va a morir. Va a aumentar también como resultado de esto la expectativa de vida. Es decir, vamos a lograr vivir más. Si antes moríamos a los 40, 50 como norma general, ahora nuestra expectativa de vida anda por ahí de los 80, 90 años. La tasa de natalidad también va a ir cayendo. Significa que a cada generación se van teniendo menos hijos. ¿Por qué? Independientemente de las políticas que platicábamos hace rato, pues porque si antes tenía 10 hijos y solo sobrevivían 5, ahora de los 5 que tengo, los 5 o 4 sobreviven. Entonces, en términos de recursos, una familia ya no necesita tantos hijos porque todos le van sobreviviendo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener estas tasas de crecimiento y lo que nos va a llevar es a una modificación demográfica, donde, si ustedes recuerdan esas pirámides poblacionales, tenemos una población en esta primera etapa donde hay muchos niños que van falleciendo y hay una alta tasa de mortalidad. Luego tenemos otras pirámides donde tenemos una base de niños de los 0 a los 18 años amplia, y se va disminuyendo hasta llegar a los adultos de 60 años, que son los menos. Bueno, esto en esta transición demográfica nos lleva a la idea del envejecimiento poblacional, es decir, la pirámide se va invirtiendo. Estas poblaciones, por ejemplo, europeas o asiáticas, donde nacen pocos niños y tenemos esta base delgadita, mientras que los adultos mayores de 50, 60 y más van aumentando, ¿sale? Esa es la transición demográfica. Esta transición demográfica va de la mano con esta epidemiológica. En este inicio de tasa de mortalidad y tasa de natalidad alta, pues, ¿qué creen que tenemos también? Un incremento de enfermedades infecciosas y contagiosas. Todas estas enfermedades que se responden a la transmisión por virus y bacterias son muy altas en esta etapa de la historia. A partir de mejorar condiciones sociales, a partir de mejorar condiciones higiénicas, a partir, por ejemplo, del surgimiento de vacunas, las enfermedades infectocontagiosas se van regulando y se van normalizando. Entonces, cada vez hay menos enfermedades infecciosas amplias, menos, ¿cómo decirlo así? Menos personas que las sufren, ¿sale? No es que desaparezcan, sino que en términos demográficos tiene menos representación. Pero, aunado a estos cambios demográficos, las personas, entre más años vivimos, tenemos más factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónico-degenerativas o asociadas a la vejez. Asociadas no significa que por ser viejo te enfermes, sino que tu sistema inmune, toda la acumulación de ventajas y desventajas biológicas hacen más probable que te enfermes, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión, de alguna situación de demencia, de cuestiones de cáncer. Y entonces, en este cambio de la transición demográfica con la epidemiológica, lo que encontramos es una baja representación de enfermedades infectocontagiosas y un incremento de las crónicas degenerativas, ¿sale? Y esto va a ser importante porque va a impactar a las políticas de salud. En el caso de países como el nuestro, porque esto está basado en las poblaciones europeas y las poblaciones, digamos, desarrolladas, y en el caso de países como el nuestro, que somos países con no tanto desarrollo económico, en realidad no pasa esta transición epidemiológica, sino que nosotros seguimos teniendo un alto nivel de enfermedades contagiosas
y además un alto nivel de enfermedades crónico-degenerativas. Hasta ahorita, ¿todo bien? ¿Todo claro esta idea de transición epidemiológica y demográfica? ¿Ninguna duda? Ok, entonces continuamos. En esta idea, donde empiezan a surgir estas enfermedades y todavía tenemos las infecciosas, la medicina se empieza a cuestionar cómo atendemos a las enfermedades, porque resulta que en este primer modelo ecológico que les decía, donde solo hay un agente, un huésped y un medio, pues no nos podíamos explicar la prevalencia de ciertas enfermedades o la gravedad. Simplemente era de, bueno, hay un virus, hay un huésped, ponle una vacuna para que no se enferme la persona. Enséñale a lavarse las manos para que no se enfermen. Enséñales a tener un sanitario para que no se enfermen. Pero resulta que por ahí de los 70s se dieron cuenta que no era suficiente, que con todos los avances que había ya en medicina, en diagnóstico y tratamiento, aún así las enfermedades contagiosas seguían en muchos países, les decía, asociados a esta idea de tercer mundo subdesarrollados, y que además las crónicas degenerativas que ya empezaban a vislumbrarse en estas épocas, pues resulta que no se trataban tan fácilmente, comillas, como las contagiosas. Entonces, van a surgir una serie de movimientos de promoción de la salud. Uno es la declaración de Alma Ata, que es la primera declaración que hay en términos de salud, donde un grupo de médicos se reúne en esta zona de la ex Unión Soviética y empiezan a cuestionar cómo la economía y los factores sociales son los principales factores de riesgo para enfermarse, no la presencia de microorganismos. Después, en Ottawa, Canadá, un par de años después, va a haber otra, que es la famosa declaración de Ottawa o la Carta de Ottawa, donde también el sector, digamos, capitalista llega a la misma conclusión. Por ahí de los años 72, 73, 74, un médico con formación sociológica, Lalonde, va a sacar un informe y un análisis donde dice, existen 4 campos que afectan a la salud humana. El primero es el que tenemos bien identificado, que es la biología humana, que tiene que ver con aspectos genéticos, de riesgo a padecer enfermedades, que tiene que ver con la edad, ya sabemos que hay enfermedades diferentes según la edad, y con el sexo, no género, con el sexo. La medicina ha estado investigando siempre en esta área biológica, pero Lalonde dice, hay otras 3 áreas que también influyen en la formación de enfermedades y en el pronóstico. Uno es la atención sanitaria, la presencia de servicios de salud. ¿Hay médico o no hay médico? Porque si hay médico, pues tienes acceso a un diagnóstico y a un tratamiento, pero si no, no tienes acceso al diagnóstico ni al tratamiento. Pero además, estos servicios de salud tienen calidad, financiamiento y accesibilidad, que es parte de lo que comentábamos en las primeras horas. No es lo mismo tener un médico que no tiene lo necesario para diagnosticar, no tiene lo necesario para mandar tratamiento farmacológico o no farmacológico, que tener todo a tu disposición. Entonces, ese es un primer problema que entra en la producción de enfermedades y en la atención. Luego es el medio ambiente. Ese medio ambiente, pero entendido como este factor físico, como puede ser la temperatura, el relieve, los factores biológicos. Por ejemplo, pensemos en la fauna y en la vegetación de un lugar en específico que pueden provocar enfermedades o que pueden facilitar la atención. Los factores psicosociales. Aquí es donde empezamos a ver este modelito de la OMS de la enfermedad entendida como el equilibrio biofisio, psicológico y demás, como sea que le quieran poner, donde también ven esta cuestión de lo social, la relación social de las personas, también impacta en la salud. La psicología, es decir, el estado de salud mental y emocional del individuo, también impacta en la salud. Factores ambientales más macro, por ejemplo, estas situaciones del cambio climático también influyen, y factores socioculturales. ¿Cómo es que una cultura entiende el cuerpo y la salud? Porque entonces va a generar el poder reconocer algunas enfermedades y otras no.
va a generar una relación con el cuerpo diferente según cada cultura. Luego tenemos los estilos de vida, que ojo, el estilo de vida es un concepto antropológico y sociológico que viene de la idea de la forma de vida. Es decir, que tú, individuo, en el tipo de trabajo que tienes, en el tipo de vida que tienes, en lo que eres como persona, vas a desarrollar una serie de conductas y hábitos que se corresponden con eso. Lamentablemente, esta idea del estilo de vida tan amplia cuando se lleva a salud, se traduce simplemente en hábitos saludables o no saludables. Pero en su origen socioantropológico se cuestionaba el cómo el ser obrero te llevaba a tener un tipo de vida, como cual, pues trabajar en una fábrica que involucra ciertos riesgos, tener cierto acceso al médico, tener cierto acceso a hacer actividad física o no, tener cierto acceso a alimentos, es decir, tus conductas en los estilos de vida no solo son un producto de una decisión, sino son producto de un contexto que me permite decidir o no hacer ciertas cosas. Entonces, los estilos de vida están compuestos por este contexto, por los hábitos, las conductas, la actividad física, la actividad sexual, la alimentación y las adicciones. Entonces, ese es un primer acercamiento de la biomedicina a, oigan, existen más cosas que tienen que ver con la presentación de la enfermedad. No solo la biología va a causar las enfermedades. Y estamos hablando de los 70s. Después, para el 78, la OMS, en la Declaración de Salud para Todos en el año 2000, que es el antecedente de la Agenda 2030 que les expliqué la vez pasada, pues en esta primera es la primera vez que de manera global decimos, vamos a poner atención en la atención primaria en salud, es decir, en prevenir, promover y mejorar la salud de todos. Aquí es donde ocurre esto que les decía de la conferencia de Alma-Ata, y entonces esta atención primaria en salud va a ser integrada a partir de mecanismos y políticas de promoción y prevención, autocuidado, detección, diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Todo esto es el famoso modelo de APS, que les va a hacer sentido porque justo en este sexenio se está intentando impulsar en todos los sistemas de salud, que se supone que ya lo tenemos desde el 78, pero ahorita vamos a ver que pues nunca se cumplió realmente y por eso cada vez se vuelve a reimpulsar. Incluso este modelo de APS se está incluyendo no solo en los servicios de salud público, les decía que en este momento, sino que se está intentando también meter en las diferentes universidades. Entonces, ahorita en muchas escuelas de medicina está habiendo estas discusiones sobre cómo cambiar el plan de estudios de los médicos para llevarlo a un plan de estudios centrado en el modelo APS. Ahora, ¿qué tiene este modelo APS? Pues nos dice que la parte principal donde inicia el trabajo del médico y del sistema de salud es promoción y prevención. Si yo les pregunto cómo consideran las políticas en México en los últimos años de promoción y prevención de la salud, pues veremos que totalmente han fallado y han fallado en muchas cosas. En la disponibilidad de campañas accesibles a las personas, que sean campañas donde las personas realmente entiendan lo que se les está comunicando y lo puedan adoptar. En modelos preventivos donde sea posible ir al médico sin que me duela nada para ver cómo estoy y que me den charlas de prevención, cosa que no ocurre. Donde llega a ocurrir un poquito es cuando ven estos consultorios que hablan de salud sexual y si quieres vas y te atiendes y te dan la charla de todos los tipos de anticonceptivos. Bueno, en teoría, ese tipo de charla debería estar disponible para los médicos generales y que, les digo, tú vayas a un médico general y te evalúe con los parámetros que tienes y te diga, pues, qué es lo que puedes hacer para prevenir la enfermedad. Pero pues sabemos que con la saturación de servicios, esto es imposible, ¿vale? Luego las nociones del autocuidado, que esto tiene que ver con educación en salud. ¿Qué tanto los diferentes gobiernos invierten en formar a que la gente esté educada y pueda gestionar su propia salud? No que no vayas al médico,
sino que tú puedas saber cuál es la mejor manera de alimentarte, de cómo suplir las carencias alimenticias, la parte de la actividad física, la parte también de la salud emocional, y que tú seas capaz de generar estos mecanismos sin la presencia forzosa de un curador profesional. Luego la detección, que si se fija nuestro sistema de salud trata solo estos 3 temas: detección, diagnóstico y tratamiento. Es lo que tú puedes obtener en una unidad médica familiar. ¿Sale? Rehabilitación. Si ustedes piensan en los servicios de rehabilitación que se ofrecen en el sistema de salud pública, pues realmente son muy pocos. Una vez que ya tienes el tratamiento, pocas veces las personas regresan al médico. Y pocas veces el médico se enfoca en, bueno, ahora que tuviste tal evento de pérdida de la salud, vamos a rehabilitar el cuerpo para que no vuelvas a tener este problema de salud o algún otro. Pocas veces ocurre. Y si pensamos en cuidados paliativos, que son aquellos enfoques de nuevo multidisciplinarios, donde lo que se trata de manejar es el dolor físico y emocional de las personas, pues de nuevo vemos toda una carencia en México. ¿Vale? Estos cuidados paliativos no solo son para las personas que están ya en el tránsito de la última parte de la vida. Por guías clínicas, de nuevo, se supone que se deben de brindar a muchas otras personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, porque resulta que los cuidados paliativos también están involucrados en enfermedades como la diabetes o la insuficiencia renal, porque conllevan ese abordaje entre el médico, un psicólogo, un tanatólogo que te ayude a ir viendo cómo van las pérdidas y el involucramiento con la familia. Y pues de nuevo, lo que hemos estado platicando, todo esto es un enfoque mundial, global, pero que en diferentes espacios puede existir o no. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, sí, adelante. Comentario. Bueno, porque la verdad no desconocía esta información, y hasta que estuve leyendo la lectura de la educación permanente, donde habla también de este modelo, como en Brasil, pues ha sido exitoso, ¿no? La manera en que este modelo de educación permanente en el sistema de salud, pues ha involucrado a los sistemas, bueno, ha hecho como un sistema en donde actores, en este caso el gobierno, los gobiernos municipales, los trabajadores de salud e incluso la gente, pues toman decisiones en torno a la salud. Y bueno, yo desconocía lo que comenta ahorita, doctora, que también es algo que se ha tratado de implementar en México, que ha fracasado porque, digo, tenemos nuestra propia historia, y pues aquí principalmente la política en general es lo que ha mermado como muchos cambios a favor, digamos, pues de varias cosas, digo, porque no solo es la salud, son muchas aristas, las cuales pues se pueden mejorar en nuestro país, y creo que pues somos muchos los actores que estamos involucrados en realmente poder mejorar esas condiciones, ¿no? Nosotros, digamos, en este caso, desde este diplomado, es realmente entender todo este tipo de modelos, de cómo se han creado, cómo han funcionado bien en otros países, cómo también, pero también la manera en ver cómo puede esto funcionar en nuestro país. Digo, yo sé que Brasil pues es una economía emergente y muy fuerte, al igual que pertenece al BRICS, o sea, al famoso bloque Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en su momento por eso se creó, pero pues como nosotros, siendo la segunda economía más fuerte de América Latina, cómo es posible que todavía no funcionen estos modelos bien en nuestro país? Simplemente estaba ahorita leyendo, porque al tiempo que nos está dando la clase, pues me interesó también lo de la clasificación estadística de la Internacional de las Enfermedades, y el concepto que ellos manejan de enfermedad al principio es bien interesante, porque pues habla de todo esto, ¿no? De lo que nos menciona usted, de cómo se ha ido transformando la noción de la enfermedad. Ellos lo manejan al principio, me permite, pues lo voy a leer rápido. Dice, ya me perdí, yo lo había
Ah, se me perdió. Pero habla como de agentes morbosos, o sea, ya la enfermedad no se considera solamente como, precisamente como lo biológico o que se desarrolla por cuestiones netamente biológicas, sino ya toma en consideración pues una serie de aristas, en este caso pues lo económico, lo social, lo cultural, am, lo político. Está bien interesante cómo en esta clasificación de las enfermedades de este manual que nos comentó que pudiéramos pues consultar, la clasificación, bueno, la noción de la enfermedad que desarrollan ahí, eh, pues está interesante este concepto, no, yo no lo encuentro, pero bueno, a lo que iba es, desde nuestro campo de acción, doctora, am, yo sé que es bien difícil porque incluso ayer también teníamos una clase extraordinaria y yo le preguntaba a la doctora, pues em, cuáles eran ¿cómo definirlo? Ahí son como desafíos metodológicos a los cuales nos enfrentamos nosotros como antropólogos para realmente poder, em, pues realmente incursionar, ¿no? En la creación pues de mejores políticas que favorezcan, pues una promoción de la salud, en este caso permanente, porque, digo, el caso de Brasil, pues es bien interesante. O sea, esta educación permanente es lo que deberíamos de sí seguir optando para que se refuerce, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, muchos vamos o acudimos ya al médico cuando estamos enfermos y no nos hacemos estudios previos a, a- solo para saber cómo está nuestro organismo, ¿no? Muchos hacemos los estudios porque ya está algo que nos está mermando biológicamente. Entonces, pues sí, ¿cuáles serían esos desafíos a los cuales realmente, ah, y cómo solventarlos? O sea, ¿cómo podríamos realmente hacer que, en este caso, los trabajos que estamos trabajando todos no se queden solo como en, ahí, como almacenados o en un repositorio documental, sino también realmente, pues poder, porque creo que cada uno trabajamos desde diferentes lugares, pero también cómo poder realmente hacer que se escuche la voz de cada uno de nosotros, porque creo que muchas cosas que yo he escuchado de los compañeros son interesantes, pero realmente lo que ellos piensan o lo que ellos, las inquietudes que tienen de frente a la salud, porque pues, cada uno vemos algo muy distinto, pero sí es bien interesante quizá que no se olviden esos trabajos, ¿no? Que no se olvide estas inquietudes que tenemos, sino realmente llevarlo más allá, un poquito más allá. Tampoco es como que podemos hacer mucho, porque depende mucho de las esferas políticas o del biopoder, como bien menciona, porque responde a ciertos sectores que simbólicamente tienen el control en este caso, pues del control y de la aplicación de las políticas, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. Ay, se me fue tu nombre, ya no lo vi. Rodrigo, Ah, Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo. Comento algo rápido y ya te le damos la palabra a Iskai. Tiene mucho que ver, por ejemplo, lo que mencionas de Brasil, los éxitos que se han logrado en APS es trabajando con la comunidad. Entonces, el enfoque de promoción, prevención y esto que veíamos aquí funciona en trabajos comunitarios, donde recuerden, las comunidades no están desligadas de lo global, pero los tejidos que todavía permanecen ahí, a nivel comunidad o a nivel colonia, depende de dónde estés, te permiten que esto pueda ir funcionando, porque justo logran que en el tiempo no exista tanta movilidad. También en comunidades de afines, por ejemplo, en comunidades migrantes, también se ha logrado que funcione esta cuestión de la atención primaria en salud. Obviamente tiene que ser algo que sea de un trabajo conjunto entre las personas y los profesionales, que eso es lo que subvierte esta idea. Ahorita les estoy hablando de planes generales y cómo de lo general baja a lo local. La idea de la salud comunitaria con el APS es que surja de la comunidad y que de la comunidad vaya hacia arriba.
Eso por un lado. Con lo que decías de cómo podemos hacer con los antropólogos, bueno, en antropología médica y en muchos aspectos ha surgido cada vez más nuevas metodologías y reflexiones. Por ejemplo, está la antropología reflexiva, que nos lleva justo a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo cuando vamos a hacer un estudio, cuáles son los valores morales, los valores económicos que hacen que estemos haciendo ese tipo de trabajo y cómo estamos interviniendo. Entonces, ese es un primer avance, reflexionar sobre qué estoy haciendo y por qué voy a ir. ¿Sale? Es para un trámite de mi titulación, es para publicar un artículo, ok, está esa dimensión pragmática de nuestro trabajo, pero además, ¿qué quiero hacer en ese lugar? ¿Por qué me llamó la atención esa problemática? Y luego viene la segunda parte de este abordaje que se conoce como la colabor. Es decir, ya no soy yo el antropólogo del siglo pasado que llegaba con la objetividad a describir las culturas y que eso era lo que hacía, sino que ahora veo a las personas con las que estoy no como informantes, sino como colaboradores, y no solo en los términos así bonitos del lenguaje, sino que a mí lo que me interesa con mi investigación es colaborar, ayudar en que los problemas que ellos me están presentando se puedan ir resolviendo. ¿En qué nivel? En el nivel que pueda lograrlo. Y depende mucho del tipo del problema que estoy viendo. Algunas veces el problema que estoy estudiando y el tiempo que tengo y los recursos me permiten simplemente lograr que ciertas personas puedan explicar sus experiencias y conectarlas con otros. Y entonces ayudarlos a ver que no están solos y que se pueden organizar ellos. En otros niveles a lo mejor puedo conectarlos con actores que estén en otros ámbitos de la comunidad o en actores públicos, por ejemplo, y ayudarles a conectarlos para visibilizar las demandas y facilitarles, por ejemplo, todo este camino burocrático de cómo meter una queja o cómo hacer un programa comunitario para que se les den el presupuesto, es decir, como estas cuestiones de gestión y administración. En otros ámbitos puedo tal cual ofrecer mi trabajo para la comunidad. Hay como muchas cosas que puedo hacer a niveles pequeños, pero siempre con la mentalidad de es la comunidad la que me va a guiar con qué les puedo dar. ¿Sale? Entonces espero que más o menos con eso sea una idea, después quizá podremos hablar un poquito más de eso. Adelante, Sky. Hola, buenas tardes. Mi comentario va más enfocado a la imagen en sí, lo que transmite la imagen. Yo no sé si especialmente es desde una página de Colombia, pero así se llama una de las entidades de Sí, pero Capital Salud, se llama usted es de Colombia. precisamente para hablar de esta situación. También a mí me parece importante como poner un poco en contexto el sistema de salud de ese país. Mi papá vive en Colombia, yo no soy colombiana. Este, pero, y además trabaja en salud, él es médico pediatra. Y una de las, siempre que voy a visitarlo, pues hemos hablado de cómo funciona el sistema de salud. Estas EPS, que son instituciones privadas o públicas, uno puede tener acceso como, o sea, como dependiendo de tu estrato económico, socioeconómico, allá todo se divide por estratos, del estrato 0 o 1 hasta el estrato 6, me parece. Y eso depende de los estudios socioeconómicos, de la zona en la que vives y eh, de tu ingreso mensual como familia y esto. Se supone que este sistema de salud está pensado para los que generan más dinero, tienen más ingresos, puedan, junto con el gobierno, subsidiar a las personas que no tienen estos recursos. Es obligatorio que todos estén inscritos en estos sistemas. Mi papá trabaja en una EPS. No sé, creo que no es Capital Salud, creo que no es o no sé, ya no me acuerdo específicamente, pero hay muchos problemas en el sentido contextual. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, está la situación, él trabaja en un hospital tipo 1 que también allá no tiene él trabaja en dos, en una EPS y en un hospital, ¿vale? Entonces, al momento en que llegas a urgencias o al hospital, como es en un sitio, pues, no quiero
es en un sitio, es en un barrio muy pobre, no quiero sonar como, no sé si me explico, las palabras a veces suelen ser pero bueno, es una situación, es un barrio que está pues prácticamente en el estrato 1, situación de mucha pobreza, y vienen muchas personas desplazadas de otros estados a Bogotá, que es la capital. En este sentido, hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso porque no tienen papeles. Prácticamente la vida los ha llevado a eso. Muchas personas que no están registradas y la atención, por ejemplo, cuando él tiene que remitir a un paciente porque pues ellos no tienen la capacidad, no es un ambulatorio, pero es un hospital pequeño, por decirlo así, no tienen la capacidad de hacer muchas cosas, no se puede hasta que la EPS responda. ¿Qué pasa? Esto no pasa cuando las EPS son privadas o cuando obviamente tienes unos ingresos. La atención es muy deficiente. A mí me sonaba muy bien, o sea, esta visión de la EPS y de atención, promoción, cuidado y todo suena muy bien y suena muy bonito, pero en la aplicación o lo que pasa en la realidad, por lo menos en Colombia, es muy, muy, muy diferente. Muy diferente para las personas que son subsidiadas y tienen acceso, porque en realidad no es así. Me llamaba mucho el trabajo que está haciendo, creo que Marco, en la cuestión de que él decía que también su hermano es médico y como esta visión de qué hace el médico con sus recursos. El médico también es una persona, eh, él siente, pero también se tiene que mover de acuerdo a un sistema burocrático, no burocrático. Y a mi papá le pasa lo mismo, o sea, en la PS él tiene que brindar una atención de 10 minutos por paciente en un transcurso de 10 horas. Y si no lo hace, o sea, al final él tiene que cumplir con eso sí o sí o sí o sí. Entonces, esta atención en realidad, o bueno, lo que yo tengo entendido en Colombia, no funciona así. También tiene que ver mucho si la capital te cobra mucho, el tiempo que necesites, a qué servicios puedes acceder, porque no puedes acceder a todos dependiendo de tu estrato socioeconómico al vivir ahí. Entonces, bueno, está como por mi parte, nada más quería como hacer un poco esa contextualización, que no lo he vivido directamente, pero he escuchado un poco a través de ese contacto. Y algo que agregar, no, bueno, yo soy venezolana de nacimiento y si nos ponemos a hablar del sistema de salud ahí del gobierno, y algo que mencionaba Rodrigo, eso es algo muy complejo en cuestión del Estado y de cómo la salud o el sistema de salud se ha deteriorado tanto y la fuga de cerebros también. Ay, Iskai, muchas gracias por tu intervención que me hizo pensar muchas cosas. Pero bueno, a ver, voy a tratar de ordenar. Sí, justo lo que nos comentas, este modelo tomado de Colombia, recuerden que el modelo de APS, lógica global, se va a todos los países y cada país construye la manera en que lo atiende de acuerdo a la historia previa, ¿sale? Entonces, cada país tiene un sistema de salud como construyó. El sistema de salud de Colombia involucra mucho esta situación de la parte privada con la pública. Y entonces al momento de construir atención primaria en salud, coloca estos subprogramas que son el de Capital Salud, que es el que está actualmente, que justo nos habla de estas clínicas que van a funcionar diferentes según el lugar donde estén, porque aparte Colombia pues es inmensa y tiene una disparidad de desigualdad en salud y una cuestión étnica y una cuestión de migración muy importante. Entonces, la manera en que la construyen es a partir de la idea de la capital, del capital de salud. La manera en que, por ejemplo, Brasil construyó fue basándose más sobre todo en el sistema público más que el privado y construyendo esta idea de los pequeños centros comunitarios que les funcionan muy bien también por la diversidad étnica que tienen, que ojo, tiene sus limitantes. En el caso de México, hasta el sexenio anterior a López Obrador, teníamos también un sistema de salud fragmentado y donde entraba más la situación de APS era por el extinto Seguro Popular, que era un seguro parecido a algo de lo que nos comentabas ahorita, Iskai, donde las personas que no tenían acceso ni a IMSS ni a ISSSTE y que eran personas de escasos recursos económicos, entraban a un seguro que se pagaba por una parte por el gobierno y otra por las empresas. Entonces te daban a ti un servicio limitado, donde algunas cosas eran gratuitas, otras no,
y entonces no tenías acceso a ese tipo de tratamientos. Después se construyó lo que se llamaba un seguro de gastos catastróficos, que era un seguro donde de nuevo capital privado, público, aportaba dinero y con ese seguro de gastos catastróficos podías acceder a tratamientos contra el cáncer. Ahorita todo eso ya no existe. Ahorita existe el modelo del IMSS Bienestar, que tiene un montón de situaciones también complejas que no nos daría tiempo aquí de estar analizando porque esos fondos de gastos catastróficos se acabaron, esta aportación económica que venía del privado se acabó, se supone que todo el mundo tiene acceso a todo, pero solo a los recursos que el gobierno otorgue, ¿sale? Porque ya tampoco permite las cuotas que se podrían cobrar a la población. Y entonces, pues ahorita tenemos un montón de problemas de adecuaciones, que justo es por lo que están protestando mucho personal del sistema de salud de IMSS Bienestar, porque les cambiaron de nombre, no les respetan sus derechos que ya habían adquirido, sus salarios, la cuestión de la vigencia de años, y tampoco tienen todos los recursos que se supone que les iban a llegar. Entonces, una cosa es lo que nos dice la política, los discursos, y otro lo que realmente ocurre. Ya que mencionas de Venezuela, pues Venezuela cuando llegó Chávez fue así como de la locura, todo parecía que iba a estar súper bonito, uno ve los discursos, uno ve sus programas con el que iniciaron de barrio adentro, de llevar al médico hasta la comunidad y que el médico estuviera visitando a los pacientes. No sé si les suena algo que también quieren implementar aquí en México, y que si tú lo ves por fuera, todo el modelo venezolano de salud era maravilloso. ¿Qué pasó? Pues que fue pasando factura la realidad hasta lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, que tiene que ver con lo que mencionaba Iscay, una limitación de recursos, una situación insostenible entre los médicos y lo que pueden atender o no pueden atender, pero en el discurso sonaba muy bien la APS enfocada en el médico del barrio adentro. Ay, pero bueno, lo dejamos ahí para no deprimirnos. Bueno, entonces, ¿puedo agregar algo adelante. rápido? Sí, sí, sí. Es que es una anécdota precisamente con Barrio Adentro, porque después de además de los Barrio Adentro, que sí, yo coincido con usted, o sea, para mí las políticas o en el imaginario de Chávez creo que eran muy bien pensadas o tenían una visión que nunca habían tenido de pensar en el pueblo de verdad, pero que bueno, en la práctica fue otra. Después de eso también se implementaron las clínicas populares y mi mamá, que también es médico, fue llamada para implementar las medicinas alternativas en estas clínicas. Y ella entregó, o sea, obviamente fue un trabajo de un equipo multidisciplinario, que se pudiera también implementar como más esta visión de autocuidado, promoción y prevención, junto con esta, pues desde la forma más holística social que se puede hacer. Y eso fue totalmente pues echado para atrás porque precisamente toda esta cuestión de la burocracia junto con, pues sí, pues esta usurpación de poder o las cuestiones políticas motivaron muchísimos despidos, solamente por tener ideologías diferentes, es decir, ya el comité o bueno, todas las personas cercanas o lo que pasó políticamente también. Una de las cosas, porque pasaron muchísimas cosas, es que ya si no piensas igual que yo o no estás como en la misma política o en el mismo partido, quedas fuera, independientemente de las ideas que tengas en la cuestión de promover o no todos estos planteamientos. Y bueno, enfrentamientos y toda esa cuestión. Yo quería hacerle una pregunta, pregunta, un debate, algo que me ha estado, que tal vez es un poco no problemático, como no sé cómo explicarlo. ¿Qué piensa? Ya ahorita que estamos metidos en la salud global y en todo este tema de la salud global y de las instituciones y del poder y la biopolítica y de todo esto, o sea, como la parte positiva del deber ser, pero también todas las cuestiones de poder y trasfondo que hay detrás de organizaciones como la OMS, que lo hemos visto y que incluso pues estaban
en el podcast también de esta semana, que me pareció súper interesante, el hecho de que Donald Trump haya decidido salirse de la OMS. Las repercusiones, pero también como, o sea, las repercusiones que podrá tener, pero también como uno lo ve enfocado en esta cuestión de que tampoco la institución, la OMS, no es santa de la devoción. No sé cómo explicarlo, como ni bueno ni malo. No sé, es algo que me causaba mucho, sí, no sé, curiosidad de saber No o te de preocupes. discutir. Ah, no sé, mira, la cuestión aquí es que recuerden que tenemos instituciones que costaron mucho trabajo construir, ¿sale? Y que pueden tener aspectos positivos y negativos. La OMS es un gran esfuerzo internacional de muchos países para tener una idea de cómo poder enfrentar juntos amenazas globales. Y en ese sentido está súper bien, porque significa que no vas a estar aislado como país viendo a ver cómo le haces, sino que vas a tener un conjunto de países con sus representantes donde se lleva una serie de evidencias, de pruebas, se presentan modelos, se analiza hacia dónde va lo mejor y entonces se implementa, ¿sale? Obviamente recuerden que por las características de la medicina, recordemos que muchas de estas direcciones terminan siendo, pues, normativas que pueden ir en contra de los países, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa con Donald Trump? Pues Donald Trump dijo que se iba a salir, todavía falta, ahí hay unos mecanismos en Estados Unidos por los cuales tiene que presentar esto al Congreso y se lo tienen que avalar, entonces no es como tan fácil, me salgo y ya, pero bueno, si llega a ocurrir, el gran problema es que uno de los países que más dinero aporta a la OMS y a otras instituciones globales es Estados Unidos. Entonces, sin el dinero norteamericano, muy probablemente estas instituciones dejen de funcionar como funcionaban hasta ahora, porque la realidad es que todo depende de la parte económica. ¿Qué tan bueno va a ser para Estados Unidos? ¿Qué tan bueno para todos los demás o qué tan malo? Pues no lo sabemos todavía. La cuestión es que Estados Unidos, aparte de la cuestión financiera que ponía, también ponía muchos especialistas que permitían comprender cómo trabajan ciertas enfermedades y cómo algunos abordajes son mejores que otros. Entonces, lo que se ve, digamos, con cuestión global es que va a ser un gran riesgo si realmente se salen de ahí. Porque se va a perder este financiamiento, pero también se va a perder el contacto con médicos, con laboratorios, con investigaciones que permitían que otros países se enteraran de cosas que ellos no pueden hacer. No sé si más o menos les da una idea de hacia dónde va esto. Les digo, Sí, sí, falta sí, ver qué ocurre. yo lo veo desde la misma óptica. Este, es algo que justamente eso me llamaba la atención porque ahora que estamos discutiendo este tema, yo creo que es un tema que uno dice, ay, no, no me compete, yo vivo, pues ahorita no estoy viviendo en México, o los que viven, yo vivo en otro país y todo, pero que al final va a tener una repercusión que pues en algún momento afectará a- a muchos otros países en cuestiones de salud, sobre todo esa cuestión de la preparación, de pues, primero la parte económica, claro está, pero también esa parte de las investigaciones, de la preparación del personal médico, em, y bueno, sí. Sí, recuerden que estamos en un mundo interconectado donde ya un país, esta idea de soberanía que no suena bonito, la realidad es que ningún país puede ser soberano por sí mismo. La complejidad de relaciones que hemos tejido nos lleva a que todos dependamos de todos. Entonces, por ejemplo, en salud, la vigilancia epidemiológica, que son estos mecanismos por los cuales puedes ir generando alertas y vigilando cómo una enfermedad se está comportando, si se empieza a salir de sus parámetros normales, es algo que hace mucho Estados Unidos y que aporta mucho dinero para esa vigilancia epidemiológica de, oigan, ¿qué creen? Hay un brote de tosferina en México. Podemos enviar recursos para ver cómo se está comportando este brote de tosferina y ver si están haciendo las acciones adecuadas para contenerlo, si es algo local o si es algo que se pueda convertir en un riesgo global. Bueno, sin los aportes económicos y del sistema de vigilancia norteamericano, eso se pierde. Y entonces el resto de los países no se entera y no puede cómo generar mecanismos de prevención.
Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Le digo, no sabemos realmente si va a pasar, y si pasa, cómo se va a tener que reconfigurar el mundo. Pero Sí, sí, también, perdón que la interrumpa, también sí, lo que usted decía de que estos fenómenos, cuando hay o sea, cuando hay una situación de conflicto, también puede que se generen otras instituciones u otros movimientos precisamente que ponen, pues no resistencia al cambio o a la interconexión, pero en este caso, pues no solamente el tomar medidas, sino que tal vez se configuren otros movimientos de resistencia que puedan ayudar a disminuir el impacto que va a tener en caso de que esto se presente, y eso va a ser interesante. sí, aquí la cuestión es si, como dice, se logra configurar otro nuevo esquema de OMS u otra institución que pueda paliar un poquito lo que sea que vaya a pasar. Solo siempre en nuestro análisis como antropólogos tenemos que tener en cuenta las implicaciones de la existencia de estos organismos y las implicaciones de su inexistencia. Y entonces, ¿cuáles son las alternativas que se están impulsando y si realmente van a solucionar el problema o no? Entonces, bueno, esto veamos con lo del APS. Este modelito ya se los había comentado, que es un modelo que surge años después del de de los campos, y es un poquito más complejo, donde les decía, nos habla de determinantes, cómo ciertas condiciones determinan tu riesgo ante la enfermedad y tu pronóstico ante la enfermedad. Recuerden, todos estos son modelos que vienen de la biomedicina, de trabajo conjunto de médicos, con antropólogos, con sociólogos y con otros profesionales. El problema es si financieramente y en cuestiones de cómo están hechos cada uno de los sistemas de salud locales o nacionales, esto se puede implementar, ¿vale? Para 2010 viene un informe de un sociólogo médico que es Marmot, que nos habla de la salud en Inglaterra y nos empieza a hablar acerca de la equidad en salud y la inequidad. Entonces, a partir de tomar en cuenta el modelo inglés, empieza a cuestionar cómo este modelo, donde está estas cuestiones de tienes acceso a cierto tipo de tratamientos o medicamentos o atención, si perteneces a este sistema, pero si necesitas más, necesitas comprar un seguro o necesitas atenderte en la industria privada y cómo este modelo impacta diferente a tus condiciones que venían de aquí, ¿sale? Si tienes cierto sexo, cierta edad, si vienes de cierta clase social, de cierto tipo de trabajo, por ejemplo, poblaciones migrantes, son atendidas por cierta parte de ese modelo, y entonces Marmot nos empieza a hablar ahí de estas inequidades en salud. Para el 2010 nos dice, a ver, ya pasamos la idea de los objetivos del milenio, y resulta que en pleno 2010 seguimos teniendo un pésimo estado de salud a nivel local y a nivel internacional. Y entonces va a empezar a juntar cuáles son los parámetros que nos dicen de cómo debe funcionar la prevención de la salud. Y lo primero que menciona es, hay que enfocarse desde el comienzo de la vida. Esto va a tener sentido ahorita que hablemos del enfoque de curso de vida. Entonces, si tú quieres realmente prevenir, mantener la salud de tu población, tiene que ser desde el inicio, desde que está en el embarazo o desde el nacimiento de los niños. Luego tienes que empezar a generar mecanismos sociales para maximizar el crecimiento y las capacidades de los niños, los jóvenes y los adultos, para que tengan ellos control sobre su vida. Esto que decíamos de la educación en salud y de todos los riesgos que hay. Pero no solo eso, Marmot también nos dice, tienes que generar condiciones de empleo justas para todos. Tienes que empezar a generar niveles de vida saludable para todos. Esto, por ejemplo, lo plantea en términos del medio ambiente. Tienes que generar comunidades saludables y sostenibles. Hay que fortalecer toda esta cuestión de cómo las políticas deben de impactar en la prevención de la salud. Y este es un informe que presenta y que lo adopta nuevamente la OMS y que refuerza esto que ya habíamos visto de los determinantes sociales de la salud. De ese informe de Marmot 2010, después va a salir la Agenda 2030 que les comentaba la sesión pasada. Entonces, nos vamos a enfocar ahorita en la idea del curso de vida, que retoma Marmot aquí, porque esto también nos va a hablar de cómo ha permeado en la salud pública y cómo fue el cambio.
El curso de vida es un concepto de nuevo sociológico y antropológico que nos dice que todo lo que pasa en las personas es consecuencia de cómo fue su vida, es decir, desde el momento que nace, cómo trasciende su infancia, su juventud, la vida adulta y luego la vida del adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A partir de una serie de observaciones y de encuestas de largo plazo, hay varias en diferentes países donde se le va preguntando a la población. Aquí tenemos la encuesta de la ENSANUD, por ejemplo. En Inglaterra tienen 2 más, no recuerdo cómo se llaman, en Estados Unidos también y en todos los países. Encuestas que se hacen cada cierto año para darle seguimiento a las personas. Y entonces lo que se dieron cuenta es que las personas a lo largo del curso de vida iban enfrentándose a situaciones y a una toma de decisiones que les generaba ventajas o desventajas que se veían reflejados en la vejez o en el momento en que el entrevistador hacía la observación. Y entonces resulta que la persona que fue diagnosticada con diabetes no adquirió la diabetes o no se enfermó de diabetes porque comió mal o no hizo ejercicio en ese año, sino que fue consecuencia de toda una serie de condiciones previas que le dieron una serie de desventajas acumuladas. O caso contrario, personas que llegaban a los 80 años con una salud envidiable y que fueron producto de esas ventajas acumuladas. Y entonces en este curso de vida lo que nos dicen, hay un montón de indicadores que nos van a predecir qué personas van a desarrollar qué tipo de enfermedades, qué personas van a tener un envejecimiento saludable y cuáles no. Y esto se traslada a los sistemas de salud con un enfoque de tienes que dar seguimiento a lo largo de la vida de todas las personas. ¿Recuerdan con esto de la atención primaria de salud, de prevención y promoción? Significa que en cuanto tú tengas una mujer embarazada, tienes que darle seguimiento a los 9 meses para ver que el producto se esté formando adecuadamente. Una vez que nace, tienes que darle las condiciones necesarias para sobrevivir. Las famosas pruebas y vacunas de los primeros 100 días. Luego tienes que darle seguimiento en la alimentación, toda la lactancia. Después, en el cambio de la lactancia, sus esquemas de vacunas completas. Y todo ese seguimiento tiene que ser a lo largo de la vida para generarle ventajas biológicas y sociales que le permitan enfrentar la enfermedad, porque no significa que no se vaya a enfermar, pero va a poder tener un sistema biológico, un sistema social, un sistema de atención de la salud que te va a permitir guiarlo para que esas enfermedades las puedan afrontar de la mejor manera. ¿Más o menos quedó claro la idea del curso de vida? Ok, entonces seguimos. La OMS generó un montón de directrices de cómo dar atención desde este curso de vida y entonces tienes que empezar desde la infancia y generar de la salud para todos durante todo el tiempo. En el caso de México, por ejemplo, no sé si han visto que esto se ve reflejado en los carnets del IMSS, que tenemos carnets por diferentes etapas de la vida. Y se supone que cada uno de esos carnets, si ustedes lo tienen ahí, no solo del IMSS, sino de Secretaría de Salud, se van a dar cuenta que viene una serie de acciones que deben de cumplir de acuerdo a la etapa de su vida en la que están. Si son menores de 5 años, viene ahí el esquema de vacunación. Si son jóvenes, viene ahí las directrices que deben de seguir, que por ejemplo están enfocadas al crecimiento, a la talla, a la actividad física, a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, porque empieza el inicio de la vida sexual. Luego vienen los carnets para las mujeres y hombres, que ahí se diferencian, digamos adultos jóvenes, y vienen también cuáles son las recomendaciones de qué debes de seguir en esa población. Y entonces, bueno, hay que hacer chequeo anual, hay que verificar estas características. Después, en cierta edad, viene el chequeo, por ejemplo, a partir de los 40, en el caso de las mujeres, las mastografías, en el caso de los hombres, los estudios de la próstata. Es decir, se supone que los sistemas adaptaron estas ideas del curso de vida a la perspectiva de salud. La realidad, ¿cuál es? Tenemos el expuso más. Pues que realmente no tenemos seguimiento a lo largo de toda la vida.
¿sale? Ni siquiera dentro del sistema por la falta de recursos, por la falta de un mecanismo real donde exista, de nuevo, atención, promoción y educación de la salud, tanto en el paciente como en el médico. Pero, sin embargo, está ahí la directriz. Todos los sistemas de salud en el mundo tienen que tener una perspectiva de curso de vida y cada país lo adapta a como puede dentro de su sistema. ¿Dudas con esto? ¿Todo bien? Ya casi vamos a terminar. Bueno, otro enfoque que ha estado en boga en los últimos años es el del exposoma, pero yo creo que antes del exposoma, para que me lo entiendan, vamos a ver. No sé por qué no está aquí. Las sindemias. Bueno, vamos al exposoma entonces. El exposoma es otro abordaje dentro de los sistemas de salud. Este se construye a partir de la pandemia del COVID, porque pues se empiezan a dar cuenta en ese momento que de nuevo colapsó el sistema de salud. Colapsaron las personas, médicos y colapsaron los pacientes. Y entonces lo que empiezan a darse cuenta es de que, bueno, existe esta cuestión biológica y estas respuestas biológicas ante las presiones ambientales, pero también existen exposiciones diferenciales a un montón de riesgos. A este exposoma se va a construir a partir de las respuestas biológicas del individuo, muy parecido a lo que veíamos de determinantes, de cómo está, aquí se complejiza un poquito, tus genes, cómo está tu ADN y los riesgos que tienes por esta cuestión genética. Pero además está la epigenética, que hace que estos genes se expresen o no en enfermedades. Pero además está la microbiota intestinal, que es algo que también últimamente se ha hablado mucho. Se dieron cuenta que a partir de la microbiota intestinal también surgían un montón de enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, que se llegaron a asociar con demencias, enfermedades que se llegaron a asociar con estrés crónico, que se llegaron a asociar, por ejemplo, con menor recuperación hacia ciertas enfermedades crónicas. Está también otro factor que no habían tomado en cuenta, que es el metabolismo, como cada individuo tiene un metabolismo diferente y hay personas que les es más fácil hacer frente a enfermedades o que tienen más resistencia, por ejemplo, en situación alimentaria. Está la cuestión de la inflamación, cómo estos procesos inflamatorios del cuerpo también son diferenciales. Esto, por ejemplo, se vio mucho con el COVID, personas que quedaron con demasiadas secuelas o que murieron frente al COVID y que estaba asociada con sus procesos inflamatorios que nadie había tomado en cuenta hasta ese momento. Y obviamente el estrés y la edad. El estrés fisiológico, pero también el estrés de vivir en la sociedad. Otro componente de este exposoma tiene que ver con el personal, mis riesgos personales, como puede ser el tipo de dieta, la actividad física, el tipo de trabajo que tengo, la exposición a productos químicos, el sueño, los riesgos sociales, es decir, cómo me llevo con las personas de mi ambiente y, por ejemplo, ya cuestiones de adicciones como puede ser el fumar, el alcohol o cualquier otro. Es el exposoma externo, que es el ambiente, y aquí vamos a encontrar el entorno urbano donde vivo, la contaminación atmosférica, el clima, la existencia o no de espacios verdes, el ruido y la contaminación auditiva, el tráfico y las exposiciones a la luz. Si se fijan, es muy parecido a esto. De hecho, es la misma base, pero aquí lo que hacen es actualizarlo y tomar parámetros que no habían visto que existían y que nos enfermaban. Por ejemplo, no sé, de los exposomas externos, la cuestión de las luces. No sé ustedes dónde vivan, pero es muy difícil poderse dormir con todas las luces que hay alrededor. Tiene uno que comprar nuevos tipos de cortinas o algo para aislarse y poder dormir. Esto nos lleva justo con este exposoma personal de cuántas horas de calidad realmente puedo dormir. Y esto nos lleva a las situaciones de estrés. Entonces, son nuevos parámetros que la medicina se va dando cuenta que son exposiciones de un riesgo constante que no se habían tomado en cuenta para la situación de las enfermedades. Entonces, son pequeños riesgos que están latentes todo el tiempo. Con esto construyen esta idea, esto es un exposoma, donde ellos lo que hacen con sus indicadores es ir midiendo cada uno de los riesgos que voy teniendo
y cómo estos se van a desarrollar en una serie de enfermedades. Y esto es algo que todavía no se ha implementado a nivel políticas de salud, pero que actualmente está en discusión en OMS y en otras instituciones de salud a nivel internacional y nacional, para ver con estos nuevos parámetros qué más tendría que cambiar dentro del APS. ¿Les quedó más o menos la idea de lo que es un exposoma? Alguien aquí comentaba hace ratito sobre su experiencia como médico interno de pregrado en Valle de Bravo, en la comunidad de Colorines, parte del internado rotatorio en enfoque de atención primaria en salud. El plan de estudio se modificó para enfocarlo en el modelo de atención centrada en el paciente. Ese internado permite durante 6 meses rotar en los CEAPS, que son estos modelos de atención de primaria de la salud, que ya tienen bastantes años que se construyeron, y otros 6 meses en el hospital de tercer nivel en Valle de Bravo. Nos tocó ser la prueba piloto para otras escuelas de medicina. Y el tema de investigación para este diplomado es precisamente abordar las experiencias de los médicos internos que trabajan desde este nuevo enfoque en salud. Gracias por compartirlo, perdón por leerlo hasta ahorita, no lo había visto. Pero es parte de lo que decíamos de estos modelos. Actualmente en la UPAP, la de Puebla, también les están cambiando el plan de estudios para poner APS. En medicina, en la UNAM también está cambiando. Y en el Politécnico me parece que también, no sé si en la UAMEX ya están haciendo esta situación. Ese modelo que menciona su compañero de medicina centrado en el paciente, también es un modelo que surgió por ahí de los 80s, pero que hasta ahorita se ha intentado empatar con lo de la atención primaria de salud, porque justo intenta que, de nuevo, la medicina no solo sea lo biológico, sino que te centres en la persona, no solo en el enfermo, sino en la persona. Entonces, al centrarte en la persona, tienes que saber que si hay una alteración, llamémosla así, biológica, te permite diagnosticar, pero pues hay toda una serie de condiciones como las que estamos viendo aquí que hacen que las personas vivan diferente la enfermedad y la enfermedad se desarrolle diferente. Porque los paradigmas que teníamos antes con la idea de la historia natural de la enfermedad es que la enfermedad ocurría de una sola manera, si dabas tratamiento cambiaba y hasta ahí. Entonces era muy uniformizante. Y a partir de estos nuevos enfoques se dan cuenta de que la enfermedad no es la misma para todos. Ni siquiera es por la vivencia de la persona, sino que cambia por todos estos parámetros internos de cómo la persona le hace frente con su sistema biológico, su sistema inmune y demás, pero además todas estas cuestiones personales que lo rodean, más el ambiente. Entonces, por eso la medicina se ha ido más a centrarse en persona. No en enfermedad, no en enfermo, sino en todo lo que está alrededor de ellos. Bueno, vamos a ir terminando. Yo creo que esto lo vemos en la siguiente sesión. Y vámonos con las transmisibles. Y después, en la próxima sesión, hablaremos de la epidemiología sociocultural, que es una propuesta desde la antropología, junto con otra que tiene que ver con la sindemia. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo está el estado de salud de la población? Pues a partir de 2 grandes indicadores, morbilidad y mortalidad. Cuando vemos morbilidad, este es del 2023, no encontré más reciente, vemos que las personas se suelen enfermar de problemas hepáticos, accidentes de transporte en vehículos con motor, de amebiasis intestinal, anencefalia, anorexia, ascariasis, asma, autoenvenenamiento intencional de otro tipo, bocio, brucelosis, candiliasis, cirrosis, y aquí vienen un montón de cosas, ¿sale? Morbilidad. Si se fijan, de acuerdo a los parámetros que les dije, varias de estas enfermedades de aquí son infecciosas y otras son crónico-degenerativas, ¿sale? Causas de mortalidad, este es del 2024. Aquí vamos a tener diferencia por sexo y género, vamos a tener de qué se mueren, o de qué nos morimos, enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, accidentes, enfermedades del hígado, agresiones, homicidios, influenza, enfermedades cerebrovasculares,
EPOC, insuficiencia renal y, bueno, las que pasan en mujeres. De nuevo, tenemos una combinación entre contagiosas y crónico-degenerativas. ¿Sale? Dentro de las contagiosas tenemos aquellas que son las enfermedades transmisibles con diferentes mecanismos de transmisión. Las de transmisión directa, que son inmediatas, mediatas y verticales. Por ejemplo, tenemos las variaciones de las enfermedades que se transmiten vía materna, ya sea por placenta y parto o por lactancia materna. Las de transmisión indirecta, que pueden ser, por ejemplo, por vectores, por el agua, por los alimentos y por fomite, ¿sale? Son transmisibles. Estas normalmente se abordan con cuestiones higiénicas y con cuestiones de prevención. Luego tenemos las llamadas enfermedades emergentes. Estas enfermedades emergentes, la mayoría son enfermedades, de nuevo, de tipo transmisibles. Se les llama emergentes porque en algún momento de la historia del planeta o de la historia nacional, estas ya estaban controladas, ¿sale? No es que desaparecieran, pero ya estaban más o menos controladas por una serie de mecanismos higiénicos y mecanismos de prevención, como por ejemplo las vacunas. Sin embargo, en las últimas décadas han aparecido de nuevo y se han ido incrementando y se prevé que continúen incrementándose. Dentro de estas enfermedades emergentes tenemos las que son por virus, como el VIH, como el ébola, la hepatitis, la influenza, por bacterias, por ejemplo, todas aquellas que están asociadas a condiciones diarreicas, gastritis, y bueno, serían estas dos las principales, hay otras, pero nos quedamos con esas. Ahora, estas enfermedades reemergentes van a empezar a considerarse como nuevas infecciones epidémicas, ¿sale? Por ejemplo, en el siglo XIX se logró abatir enfermedades como la viruela, la fiebre amarilla y el cólera, donde había grandes brotes, pero de nuevo con condiciones higiénicas, con condiciones de mejoras de salud, se lograron controlar. Sin embargo, para después de los años 90, más o menos 2000, vamos a tener de nuevo pequeños brotes de enfermedades como la tuberculosis, la malaria, la sífilis y la tosferina que les decía que en estos momentos en México como que saltó un poquito. Todavía no es considerada como una epidemia ni nada de eso, pero saltó después de muchos años en que ya no había tantos casos de tosferina. También vamos a encontrar en las enfermedades reemergentes infecciones endémicas que llegan a salir del lugar donde normalmente ocurren. Un ejemplo de esto es el paludismo, que se sabe que el paludismo está enfocado en una región porque es una enfermedad de transmisión por vector y se espera que ocurra sobre todo en ciertos meses de calor por la proliferación de los mosquitos. Pero en esta situación de enfermedades reemergentes, de repente encontramos casos de paludismo o de dengue en zonas donde no es normal que se encuentren, o en momentos estacionales donde tampoco es normal, por ejemplo, en el invierno. Y todo esto lo vamos a estar metiendo en esto reemergente. Y la pregunta y la duda que tienen ahorita los sistemas de salud es: ¿qué está pasando? Porque enfermedades que ya estaban controladas están resurgiendo, porque enfermedades que estaban acotadas a una situación geográfica o estacional están ampliándose, y pues la respuesta que viene desde los estudios antropológicos, sociológicos y obviamente médicos es el sistema. Algo en el sistema de salud y en las condiciones en las que viven las personas está cambiando, ¿sale? Dentro de estos, pues existen diferentes tratamientos, la mayoría son farmacológicos y algunos tienen que ver con condiciones de salud y de vida de las personas. Ejemplos de estas, algunas situaciones que han pasado, pues es la disminución de las vacunas que están disminuyendo en su aplicación y por lo tanto se está perdiendo protección de las comunidades. Hay varios factores que intervienen en esto. Uno de ellos es el movimiento de las personas antivacunas, que ahorita no nos da tiempo de discutirlo, pero está en el, digamos, panorama. Y otro es, por ejemplo, la cuestión económica de gobiernos que no compraron los lotes de vacunas adecuadas y que dejaron a mucha población sin estas. Entonces, si tú no vacunas a los niños en la edad en que debe de ser, pues te pierdes una oportunidad
los puedes vacunar años después, pero la protección ya no es la misma. Entonces aquí hay como dos posibilidades de por qué las enfermedades reemergentes. Otra tiene que ver, por ejemplo, también con la propia adecuación de los virus. Por ejemplo, la tuberculosis y la tuberculosis resistente surge porque el propio virus se adapta a los antibióticos. Entonces, el mayor uso de antibióticos hace que los virus sean cada vez más resistentes, que las bacterias sean más resistentes, porque aparte los antibióticos no van hacia virus, sino hacia bacterias. Entonces, tenemos enfermedades más complejas. Recuerden que estamos en el mundo de las infecciosas, donde se supone que ya las teníamos controladas y pues resulta que ya no están tan controladas ahora en este mundo global. Vamos a cerrar con esto súper rápido. Las enfermedades crónico-degenerativas, que les decía que son las de larga duración y una progresión lenta, donde algunos ejemplos son las cardiovasculares, la diabetes y los cánceres, como puede ser el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Recuerden que hay muchos tipos de cáncer. Y aquí el gran problema y el por qué tanto enfoque en atención primaria de salud es porque son enfermedades de largo plazo, son costosas en términos económicos, pero también costosas en términos de la vida de las personas, porque pueden llegar a ser muy limitantes. Y el mayor problema es que los tratamientos no se pueden enfocar solo a la parte farmacológica o a la parte genética, si es que fuera el caso, sino que los tratamientos tienen que ser multidimensionales. Tienen que ir enfocándose a todo esto que a la medicina le cuesta trabajo incluir, que es promoción, prevención, autocuidado, esos factores que veíamos de estilos de vida, de conductas, de hábitos, de actividad, de alimentación. Y es decir, este tipo de enfermedades ponen en jaque al modelo biomédico que tenemos actualmente, porque se necesita de todo un abordaje multidisciplinario, pero se necesita también que cambien otras condiciones que rodean a la persona para que no sigan proliferando estas enfermedades y para que quienes las desarrollen tengan un mejor pronóstico a lo largo de la vida que tengan con la enfermedad. Entonces, la siguiente sesión vamos a hablar un poquito de pandemia, lo de la epidemiología sociocultural y este otro concepto de sindemia. De nuevo, mucha información, pero espero que les mando la presentación y que puedan ir como pensando un poquito en cada uno de estos factores que hemos ido hablando. Nos fuimos de lo global, seguimos en lo global, pero vamos jugando un poquito con lo local y cómo esta cuestión de la biología está presente, pero no es la única dimensión que se tiene que tomar en cuenta si realmente pensamos en salud global. Se tienen que tomar en cuenta otras condiciones de vida de las personas. ¿Algún comentario, alguna preguntita? Nos quedan como 2 minutos. ¿Todo bien? Bueno. Profesora, Sí. Disculpe, ¿nos podría compartir su presentación, por favor? Sí, se las mando con las lecturas extra, ¿sale? Gracias. Para que puedan también ir ubicando cosas. Igual estoy leyendo sus comentarios en el foro y las iré respondiendo a lo largo de estos días. Entonces, que descansen y que pues disfruten lo que queda de puente. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.